Hoy es miércoles y son 5 minutos de miércoles. En el video de hoy vamos a continuar con lenguaje C. Así que, corre intro. Ok, en el anterior video vimos un poco sobre declaraciones y un poco sobre cómo agregar a estos programas. En este video lo que vamos a ver un poco es sobre en este caso, de incluir las librerías. Por ejemplo, nosotros siempre que iniciamos un programa tenemos este de acá, include mayor y menor, y ponemos el xc.h. Pero ¿por qué se coloca así y no se coloca, por ejemplo, tal vez así, ¿no? xc.h. La diferencia entre estos dos es que este te lo da el mismo compilador. Esto quiere decir que Microchip, en este caso el XC8, perdón, te da ya este de acá, que viene por defectos. Cuando viene a ser una librería del compilador, se coloca entre, en este caso, mayor y menor. Pero cuando nosotros creamos una librería, vamos a poner acá configuración, por ejemplo. Es porque yo estoy llamando, vamos a crear acá el toque. Yo tengo acá configuración.h y acá simplemente meto el punto h. Entonces él ya sabe que se refiere a este de acá, que está creado en el mismo proyecto. También lo puedes incluir, por ejemplo, clic derecho, new, directorio, otro, vamos a poner, perdón, me confundí, new logical, acá, new logical, clic derecho, y vamos a poner acá otro punto h, vamos a decir configuración 2. Y entonces acá ves que hay configuración 2, pero para entrar a esto necesitamos lo siguiente. Vamos a poner esto, cambiarlo. Simplemente venimos acá y buscamos acá en configuración.2, o simplemente si que tienes el archivo, por ejemplo acá hay un programa, acá hay otro programa, new, poner así, configuración 3. Si queremos entrar a este, vamos a poner ahí lo mismo, venimos a otro y acá aparece configuración 3. Estamos accediendo a la carpeta del archivo. En este caso yo he creado en el proyecto una carpeta llamado otro, y dentro de otro he puesto configuración.3. Acá simplemente lo que he hecho es poner un directorio, pero en sí no es una carpeta virtual, simplemente es una carpeta que está ahí diciendo como para organizar mejor el programa. Otra de las cosas que puedes hacer es que en vez de esto simplemente colocas, por ejemplo, include, pones acá el C, disco local, ¿no? Por ejemplo, me ocurre así, no lo tengo así. Pones wells, ¿no? Carpetas, etcétera. Entonces así vas llamando. Vamos a llamarlo, por ejemplo. Yo acá tengo todas mis carpetitas, todos mis proyectos. Y pongo acá, por ejemplo, no, vamos a poner una de librerías, por ejemplo. Este de acá, librerías, lo copio, lo pego acá. Y acá pongo, por ejemplo, no sé, lsd, no sé si hay. .inc. Si yo la llamo, va a jalar lsd.inc. Cuando te das cuenta, puedes colocar la dirección de donde está la librería, o si tienes un archivo acá dentro de tu proyecto también. Y acuérdate que cuando está mayor y menor es porque es una librería del mismo programa o del mismo compilador. Ahora, sobre los decimales, vamos a ver un poco cómo en este caso sería con las buenas prácticas, cómo se declara, ¿no? Por ejemplo, en una variable entera que se llama valor, y ponemos acá el 10 y ahí estaría en decimal. Podemos colocar así diferentes valores, por ejemplo podemos colocar 15 o 115, ya le puse, menos 125, por ejemplo acá menos 10 o 65.535, y eso nos permite. Lo único que no nos permite, voy a poner acá grande para que se vea mejor, y lo que no permite es, por ejemplo, que coloques así un 0 y un 10. Eso no te coloca, a menos que él piense que esto es un octal. Lo que nosotros estamos viendo acá es que sea simplemente decimal, ¿verdad? Entonces esto de acá no está permitido, tampoco está permitido, por ejemplo así, 125, si quieres colocarlo. O si es, por ejemplo, decimal, 200.25 así, tampoco está permitido. O 32,1, por ejemplo, tampoco está permitido de esa forma. Así que tener bastante cuidado. En hexadecimal es diferente. Lo que está permitido es, por ejemplo, colocar XRFF o 0XR, dije, X mayúscula, por ejemplo, y pones acá un AA. Eso sí está permitido. O hasta un 12, ¿no? Por ejemplo, 12, 2. Por ejemplo, eso sí estaría permitido. Lo que sí no está permitido es que, por ejemplo, se coloque así, 12H. Eso sí ya no está permitido aquí. Y tampoco que lo coloques 0X, por ejemplo, 12.5 menos. O 0,2 tampoco. O por ejemplo, no sé, 0XEG. Tampoco, porque tú sabes que va todo hexadecimal hasta, en este caso, hasta el F, ¿no? De 0 hasta el F. Para octal tú sabes que lo siguiente que vas, por ejemplo 0, 12, eso sería octal,
o 077, que sería lo máximo. Pero igual de la misma forma que los anteriores, por ejemplo, no puede ir un 0 o 12, por ejemplo. La otra tampoco que sería válido sería poner 080. Sabes que el octal va de 0 a 7 en este caso. Estoy con esto todo el día. Recién me di cuenta que 080 o por ejemplo el último 530, ¿no? Que sería esto de acá y no está permitido. En este caso en el octal. No permitido. ¿Ok? Eso es lo que no estaría permitido tanto en decimal, en hexadecimal y en octal. En binario lo que estaría permitido sería el 0B11, por ejemplo, o 0B111. Ay, perdón, el 2 no. Hasta donde llegue, ¿no? Lo que sí no está permitido es que, por ejemplo, vaya solamente 0110. Eso no estaría permitido. O el 0B1.0 tampoco está permitido. Eso de ahí. Así que tener bastante cuidado cuando queramos hacer tanto hexadecimal, octal y binario y, bueno, decimal. ¿Qué pasaría cuando es flotante? ¿No? En este caso, ¿qué es lo que sucedería? Pues para flotante puede ser 0.54, por ejemplo, o 1.25, 24, o 5 a la E5, por ejemplo, o por ejemplo 8.8 E menos 4, por ejemplo está en exponencial menos 4, ¿no? O simplemente poner un 10F, un 11F. Eso quiere decir que son números, en este caso flotantes. Lo que sí no está permitido es colocarle obviamente el 0x524.1f, ¿no? Eso sí no está permitido. O simplemente colocar acá un f2424, ¿no? Por ejemplo, tampoco no está permitido. O un 0.54, 57. Tampoco estaría permitido esto, 0.08.54. No, si sabes que es ceros, o sea, no puede comenzar el valor con 0, obviamente. Y esas serían una de las cuantas reglas que no están permitidas y son ilegalísimas. Yo, por ejemplo, siempre utilizo el cristal de frecuencia cristal y lo defino así, con una L, ¿verdad? Esta L quiere simplemente decirle que es un valor de long, ¿no? Y si, por ejemplo, ves una U, quiere decir que es long también, o sea, largo. Pero es un unsigned, sin signo, ¿no? Es un long, es un archivo long de 32 bits. Pero sin signo, y cuando es L quiere decir que es un long de 32 bits, pero con signo, nada más, es la única diferencia. Recuerda que también le puedes poner, por ejemplo, a esto defined, por ejemplo, float, vamos a decir que es float, y 2.45 le puse F, quiere decir que es flotante, también le puedes colocar eso como flotante. Entre los caracteres también hay una diferencia, por ejemplo, si es un carácter, vamos a decir simplemente hola. Si es un solo carácter, siempre se coloca una A, o perdón, siempre se coloca entre comillas, ¿no? En este caso, así, cuando es solo carácter. Y aquí lo que puede ir es un A, por ejemplo, un 1, un E, no sé, un número, o un arroba, por ejemplo, o simplemente esto, que quiere decir unos comandos. O por último, simplemente dejarle un espacio, también puede ir esto. Lo que no puede ir, por ejemplo, es que en el hola vaya... perdón, esto, ¿no? La compilé de casualidad. Que vaya, por ejemplo, esto, ¿no? Un me. O un suscríbete, ¿no? Que seguro lo has hecho, pero... Un suscríbete en largo dentro de solamente un carácter. Si tú quieres una cadena, sería, por ejemplo, ya cadena. Le pones cuántas variables son. Por ejemplo, va a decir que son 4 o 3. Y acá pones entre... así corchetes, en este caso son 2, o 2, 2, 2. Y acá así, por ejemplo, puede decir que es blue. O si quiere decirle 4. Y acá pones Wells, ¿no? Y ya sabes que tienes que suscribirte a Wells, aunque aquí está mal. Y que cada uno de los caracteres, por ejemplo, cadena en el 0, va a tener el valor solamente de Wells. Entonces, si tú quieres hacer caracteres, pues simplemente así, entre comillas. Y esta de acá, cuando quieres hacer una cadena, pues haces comillas dobles, ¿no? Y sabes que dentro de esto simplemente hay un solo carácter y que se divide como si fuera una matriz, digámoslo así. Y bueno, eso ha sido todo por este video de miércoles. Espero que lo hayas visto, te haya gustado y te haya ayudado un poco más a conocer un poco sobre el lenguaje C. Poco a poco irás subiendo así de nivel. Espero llegar a puntueros, yo creo que sí. Va a ser muy interesante, pero eso claro, sería en las futuras clases. Así que no te olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.